Buenos días, Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos su programa Café en la Mañana de hoy viernes. Hoy viernes 4 de abril de este año 2025, cargado de mucha información. Sí, ahí veíamos las imágenes del presidente de la República, Nicolás Maduro, repasando, y vamos a dar detalle de eso, lo que ha sido un encuentro de análisis, de evaluación sobre lo que es el tema económico en nuestro país, también, ¿por qué no?, lo que ha sido el tema de la evaluación de lo que está pasando en el mundo, ¿no?, con esta especie de guerra de aranceles que vamos a estar tocando en esta edición de su programa Café en la Mañana. Carolina, muy buenos días. Así es, señor Caballero, buenos días para usted y para toda la audiencia. Mientras el mundo sigue analizando, ¿no?, todo esto que tiene que ver con esta guerra, como usted bien lo ha denominado, guerra de aranceles, que Estados Unidos le impuso a más de 100 países, Venezuela analiza, ¿no?, todo este contexto económico y de qué manera nosotros podemos seguir avanzando, fortaleciéndonos, trabajando en función al tema productivo en nuestro país. Recordemos que en cifras recientes se pudo conocer que más del 97% de los productos que consumen los venezolanos y las venezolanas vienen y son de Venezuela, son productos nacional. Bueno, ¿de qué manera seguir fortaleciendo el tema productivo, el tema económico, el tema de las industrias y también, por supuesto, el tema petrolero? Fueron uno de los temas abordados por el jefe de Estado el día de ayer en este encuentro que sostuvo con su gabinete económico. Esto fue desde la casona. Y es que Venezuela sigue avanzando, pese a estas medidas coercitivas y la imposición y estas amenazas que plantea el gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela. Vamos a revisar la cuenta en Instagram del jefe de Estado, donde, como siempre ya nos ha acostumbrado, presenta un resumen de los puntos más importantes tocados durante este encuentro económico productivo. Y dice así: la tarde del 3 de abril estuvimos dedicados con el equipo económico a consultar y revisar elementos de los 13 motores. Evaluamos en específico el escenario y el plan de la T número 1. Todos los sectores productivos deben seguir adelante, trabajo y más trabajo para tener patria, ha dicho el jefe de Estado, y además adjunta un video que vamos a ver a continuación. Hemos estado toda la tarde dedicado al equipo económico en consulta con todos los 13 motores productivos, evaluando los planes de crecimiento, el crecimiento de 4.5% el primer trimestre, el 22% de incremento de la recaudación de la riqueza del país y evaluando las perturbaciones que hay en el mundo, evaluando el escenario y el plan que tenemos de la agenda económica bolivariana, el plan de la T número 1, todo el plan productivo, y tengan la seguridad que hay buen equipo, buen plan y todos los sectores productivos deben seguir adelante. Perturbación que se presente, la estamos enfrentando, la enfrentaremos, la superaremos como siempre. Tenemos todo el bagaje político y de plan para hacerlo. Superar las perturbaciones con producción, productividad, articulación perfecta en la primera T. Así que bueno, continuamos el trabajo, ¿verdad? Pendiente todo el mundo, pues. Trabajo y más trabajo para tener patria. Así es, avanzar en los 13 motores productivos, destaca el jefe de Estado venezolano en esta publicación, donde se sigue analizando, como bien lo dice, todo lo que tiene que ver con el quehacer económico a nivel mundial y de qué manera Venezuela se sigue avanzando, ¿no?, en esta materia, en esas acciones que emprende el Estado venezolano. Vamos a revisar en cifras aspectos importantes de la economía nacional y que ha preparado el equipo de producción. Fíjense ustedes lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que recibía Venezuela, lo que percibía el Estado venezolano con motivo de la renta petrolera. Fíjense ustedes, Venezuela percibía 50.000 millones de dólares al año por renta petrolera. Esto fue en el año 2020, por allí, con la llegada de la revolución, gracias a la llegada de la revolución. Pero después el bloqueo y la caída de los precios de petróleo hizo que Venezuela perdiera el 99% de sus ingresos. Antes de perder sus ingresos, el país se importaba el 80% de los alimentos. Bueno, gracias a todo el aparato económico y las medidas adoptadas por el Estado venezolano, por el gobierno bolivariano, fíjate, en el año 2017 hubo un abastecimiento del 20%, pero eso siguió aumentando, Esto fue producto, este tema del año 2017 fue producto de esta crisis económica, señor Caballero, y de las medidas coercitivas unilaterales, pero Venezuela se sobrepuso y en la actualidad tenemos más del 90% de los alimentos
producidos en Venezuela. Sí, Ya lo habíamos Venezuela comentado. recuperó su capacidad productiva, eso hay que destacarlo allí. Fíjense ustedes, en la actualidad, bueno, allí se avanza en esto. Y el Producto Interno Bruto, este dato es fundamental. Fíjense, la economía venezolana creció 15.5% en 2022, 5.5% en el 2023 y 8% en el 2024. En el 2025, la economía venezolana viene creciendo. En este primer trimestre se registra un crecimiento de 4.5%, pese a las sanciones. Fíjate, señor Caballero, en el 2024 fue 9%. Fue 9% y en lo que va de 2025 va 4.5%, ha destacado el jefe de Estado venezolano. Fíjate, esto es lo que tenemos que ver con el crecimiento económico, pero esto va de la mano con muchos factores. Primero, el tema productivo, que es muy importante, seguir ampliando el tema de la primera T, la primera eje de transformación, que decía el jefe de Estado venezolano. Pero otro punto bastante importante es salir del rentismo petrolero y adoptar otras medidas, otros aparatos económicos para seguir avanzando en nuestro tema económico. Uno de ellos es el tema de los recaudos, de la recaudación de impuestos. Vamos a presentarles de inmediato esta lámina que da cuenta en función al tema de la recaudación de impuestos que crece con la economía. Señor Caballero, ya está. Sí, fíjense ustedes allí cómo se observa el histórico de la recaudación tributaria, cómo en el 2020 se recaudó menos de 2.000 millones de dólares y cómo eso fue creciendo. Si uno ve ahí la lámina al detalle, fíjense 2020 cómo fue en el 2022, cómo se duplicó del 2023 al 2024. Fíjense ustedes, estamos hablando ahí en valores recaudados, convertidos en millones de dólares, más del doble de recaudación si comparamos 2023 con el año 2024. Ahora vamos a presentarles de inmediato esta gráfica que muestra el programa monetario financiero para enfrentar el bloqueo y potenciar la economía. Mira, ya lo van a ver ahí en pantalla. Fíjense, en la banca pública un 78.9%, que esto es un de los depósitos de entidades públicas, el equivalente en dólares, da cuenta de 819 millones de dólares que fueron depositados en las entidades públicas y en las entidades privadas 219 millones de dólares. Este programa monetario y financiero para enfrentar el bloqueo y potenciar el crecimiento económico. Estos son el aporte de divisas del Estado y el aporte versus el aporte de divisas en el sector privado, señor Caballero. Mira, aquí está, y aquí se da cuenta que en la actualidad está aportando más del 20% de las divisas, lo que significa un gran crecimiento, ya que antes de las sanciones el sector privado aportaba solamente el 3%, y fíjate, ya supera el 20% de el aporte que dan en divisas. Y vamos a revisar aquí algunos datos. Si vamos al sector privado, fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de Conindustria, Luigi Picela, ¿cuál es el escenario que plantea el sector privado sobre el crecimiento industrial en nuestro país? Fíjense la nota, ya se la vamos a presentar allí desde el Universal. Conindustria afirma que el sector industrial crecerá 11% en el año 2025. La producción industrial, destaca la nota de Venezuela, creció 16.8% en 2024, luego de alcanzar una expansión del 9.5% en el cuarto trimestre del año pasado, y además alcanzó una capacidad utilizada de 47.8%, 4 puntos porcentuales por encima de la reportada en 2023, indicó el presidente de Conindustria, Luigi Picela. Allí destaca que es importante añadir que los industriales, según la encuesta de coyuntura, han dicho que para este año 2025, que ya ha cerrado este primer trimestre, las perspectivas son de un crecimiento superior al 11%. Bueno, perspectivas en materia económica dadas a conocer por el sector privado en nuestro país, y también, bueno, se encuentra también muy optimista el Estado venezolano, el sector público, ya lo decía el jefe de Estado venezolano el día de ayer, y reunido con todo su gabinete económico para seguir buscando estrategias positivas para el beneficio del pueblo venezolano, pese a esta convulsión que hay en el mundo entero, producto, ¿no?, de estos aranceles que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a más de 100 países. Vamos a presentarles allí la cuenta de Instagram de Telesur, donde, fíjense, ahí muestran el porcentaje que le ha dado en aranceles de impuestos por Trump en el mundo entero. Y esta gráfica que presentamos allí tiene que ver, por ejemplo, señor Caballero, en Europa, fíjense, los aranceles van de 10% hasta 37%. Por ejemplo, a Serbia le implementó unos aranceles del 37%, Unión Europea 20%, Andorra 20%, Montenegro 10%, Suiza 31%, Ucrania 10%, también tenemos aquí Macedonia 33%, Georgia 10%. Este en el caso de Europa. En la gráfica de Telesur que habla del porcentaje de aranceles e impuestos de Trump en América del Sur,
vemos allí que, por ejemplo, fíjese, a Guyana le impuso 38%. Imagínate. ¿no? 38% de aranceles. Tenemos Brasil 10, Chile 10, Colombia 10. Bueno, básicamente en América del Sur casi todos los países son 10, salvo Guyana, que es 38%, y Venezuela 15%. Ahí lo ven en pantalla. Si pasamos la gráfica y vemos en África, señor Caballero, hay impuestos que sobrepasan el 40% de aranceles. Es el caso de Madagascar. Madagascar supera el 47% de aranceles que ha impuesto el gobierno de Donald Trump a esta nación. Costa de Marfil 21, Sudáfrica 30, Argelia 30. Y en Asia, fíjense, China, ¿sabe cuánto porcentaje? Vamos a verlo allí. Ahí está. 37, ¿cuánto es? 67%. Esto tiene una lectura. 67% para China, eso no es en vano. Por cierto. Ajá, diga. Por cierto, China ha anunciado el día de hoy aranceles, va a responder, Claro. ¿no? De la misma manera, creo que de 34% contra Bueno, Estados y así como estos países, más de 100 han tenido aranceles, pero yo creo que uno de los más altos, por no decir el más alto, es el de China con este tema del 67%, pero como usted bien lo ha dicho, señor Caballero, ya China le ha salido al paso a esto. Bueno, no solamente China, ha habido pronunciamientos en el mundo entero. La Unión Europea se ha pronunciado, Canadá se ha pronunciado también en relación a este tema. Eso lo vamos a estar viendo más adelante y conversando con nuestra invitada, porque evidentemente esto tiene tela que cortar y da mucho del desespero que tiene Estados Unidos en relación a su tema económico y de cualquier manera salirle al paso a la crisis económica en la cual está inmerso el gobierno y el pueblo, lamentablemente por esa mala práctica de los gobiernos de Estados Unidos. Sí, países afines al gobierno de Estados Unidos han sido pechados con este arancel, por ejemplo Argentina, por ejemplo Perú, por ejemplo Chile, por ejemplo El Salvador. El Salvador le han también. metido 10% también. A todos. A todos los países. Y esto ha tenido también un impacto porque se le devuelve, ¿no? Estas medidas, hay un crecimiento, hay una caída de las bolsas, ¿no? De la bolsa de valores a nivel mundial y en Wall Street, en los Estados Unidos también ha estado afectada por estas acciones. Hay una nota, fíjense ustedes, esto es una nota de Radio del Sur, que da cuenta y recoge lo que está ocurriendo, Radio Miraflores, correcto, da cuenta de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Estas políticas de Estados Unidos y con materia económica que como un boomerang se le revierte y causa efectos. Y la nota destaca, pareciera contradictoria la propuesta electorera de Donald Trump. Es un artículo de hacer una América más fuerte económicamente a costa del sacrificio del mundo, incluyendo sus socios comerciales. Tras los anuncios hechos este miércoles por el inquilino de la Casa Blanca, caen estrepitosamente las bolsas mundiales. Y esto afecta principalmente, escuche, esto afecta principalmente a los Estados Unidos. Ya decía yo por acá, fíjense ustedes. Un tiro al pie, como decía el presidente. Un tiro al pie. En Nueva York, por ejemplo, en este caso, The Wall Street registró la peor caída de mercado en lo que va de año, no solo como consecuencia de la guerra arancelaria librada por la administración Trump, sino también por el temor de una recesión en el mismo país. Bueno, aquí está algunos aspectos de esta nota que habla de esta política que al finalmente va a afectar a los propios ciudadanos. Yo conversaba, por está afectando el tema de la importación. Recuerden esto que afecta principalmente las exportaciones, ¿no? Que entran a los Estados Unidos y cómo van pechando. Entonces, es bien lamentable. Esto afecta finalmente al consumidor de Estados Unidos. Señor Caballero, y lo que le voy a mostrar ahorita, que de hecho, por cierto, lo publicó CNN, da cuenta y muestra la locura que se hizo al imponer estos aranceles. No, ¿por qué le digo la locura? Porque se hicieron, pareciera diestra y siniestra, pareciera que se hicieron, no me importa, a Raquel y todo aquel, vamos a ponerles aranceles a lo loco. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjense aquí, esta nota o esta para el Instagram de CNN muestra y dice lo siguiente: los amplios aranceles anunciados por el presidente Trump afectaron a un territorio remoto australiano con un arancel del 10%, a pesar de que allí no hay personas viviendo. O sea, en ese territorio que nadie vive, solo pingüinos, se le impuso un arancel del 10%. Las imágenes de Reuters de 2012 muestran parte del territorio de la isla Earth, mayormente cubierta de hielo y hogar de los pingüinos. Bueno, a ese territorio le pusieron un arancel del 10%. Mira, ahí está, vamos a ver el video, para que vean ustedes esa isla deshabitada. Y es que vamos a ver el video. Sí, rueda. Ahí está. Australian territory in the southern Indian Ocean where no people live.
Now, it's an unlikely target of President Trump's sweeping tariffs. Despite being unpopulated and home to penguins, the Trump administration hit the remote territory with a 10% tariff. The CIA World Factbook describes the uninhabited island as 80% ice-covered and bleak. Economic activity there essentially ended in 1877 when the human population of sealers left the territory. Bueno, hasta los pingüinos sufren de los aranceles de Donald Trump. ¿Qué le parece? Ahí está. Entonces uno dice, uno se pregunta, ¿de verdad será una política estudiada, analizada, puesta sobre la mesa y ver cuáles son los pros y los contras que van a traer esto? ¿O simplemente fue una medida desesperada porque, mira, estamos perdiendo el control de la hegemonía que hemos sido durante tantos años y, mira, de cualquier manera debemos recuperarla? Y hasta los pingüinos le metemos arancel. Sí, suena cómico, pero es una realidad. Increíble. O sea, suena de pues. mentira, es una tragicomedia, pero es verdad. O sea, le pusieron aranceles hasta este sector o esta zona de Australia que es habitada por pingüinos. Bueno, y si uno ve, bueno, ya vamos a tratar, por cierto, ese tema con nuestra invitada. Así es. Ya se lo vamos a presentar. Fíjense ustedes, vamos ahora a revisar, vamos a tocar un tema también importante, pasando coletilla, cambiando de tema, que tiene que ver con lo electoral en nuestro país. Fíjense ustedes, luego de ya haberse anunciado los candidatos a la gobernación, gobernadoras y gobernadores o candidatos a esas gobernaciones, bueno, ya se han desarrollado diferentes actos. Hemos visto en todo el país. Yo veía hace poco, por ejemplo, bueno, ya se lo vamos a comentar, en Carabobo. Ahí están imágenes de Carabobo, en el estado Bolívar también Apure. veía, en Apure. Sí, lo cierto del caso es que ya los candidatos del Gran Polo Patriótico empiezan a presentarse de manera formal ante sus estados, donde ya se han designado como candidatos a lo que va a ser esta próxima contienda electoral del 25 de mayo. Recordemos que la formalización ante el Consejo Nacional Electoral se va a llevar a cabo el próximo lunes, en toda esa semana, según el cronograma establecido por el CNE, por el ente comicial de cara a estas elecciones del 25 de mayo. Mira, ahí empieza a ver las imágenes y la presentación de estos candidatos del Gran Polo Patriótico ante sus estados. Y el jefe de Estado el día de ayer, a través de su cuenta en la red social Instagram, también hizo mención en torno a este tema y de inmediato vamos a presentárselo allí. Ahí está. A ver. Bueno, recuerden ustedes que la postulación es del 7 al 11, ¿sí? Ya lo tenemos. Ahí está. Del 7 al 11 es la postulación y el presidente Nicolás Maduro ha colocado lo siguiente. Damos lectura. Nuestro pueblo está restiado con la revolución bolivariana. Este 3 de abril se realizaron multitudinarias movilizaciones en los estados Carabobo, Apure y Amazonas, pueblos bravíos, donde se presentaron oficialmente Rafael Lacaba, Wilmer Rodríguez y Miguel Rodríguez, los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Estamos en sintonía con el pueblo y como expresa de manera clara el vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales del PSUV, el camarada Jorge Rodríguez. Menos tarima, más calle por calle, menos gamelote, más acción popular, más eficiencia. Somos los hijos de Bolívar y Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria, unidos con pasión, como dice el himno de nuestro partido. Y ahí vamos corriendo, mira, algunas de las imágenes de lo que fueron estos multitudinarios eventos, ¿no? Que hay que sumarle además, ya se presentó en el estado Bolívar, uno de los estados que ya se han desarrollado en este proceso y donde decimos y recordamos que son los candidatos a las gobernaciones, los 24 candidatos, hay candidatas y candidatos. Próximamente se va a decir al jefe de Estado lo correspondiente a candidatos a la Asamblea Nacional y consejos legislativos. Vamos a presentarle de inmediato como el portal de la Casa Venezolana de Televisión muestra allí la puesta en escena, la puesta en marcha de esta candidatura por parte de Rafael Lacaba. Fíjense, dice así: Rafael Lacaba fue presentado como candidato oficial a la gobernación de Carabobo. En un acto multitudinario fue presentado formalmente Rafael Lacaba como el candidato a la gobernación del estado Carabobo, respaldado por el Gran Polo Patriótico para consolidar su liderazgo. El evento, llevado a cabo en el Teatro Municipal de Valencia, estuvo acompañado de un ambiente de entusiasmo y compromiso revolucionario y contó con la presencia de dirigentes políticos, movimientos sociales y representantes del poder popular. También el acto estuvo liderado por el vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales del PSUV, Jorge Rodríguez, quien destacó los logros alcanzados en la gestión anterior, liderada por Rafael Lacaba, mientras enfatizó avances en infraestructura, seguridad y bienestar social. Vamos a seguir revisando, haciendo este recorrido. Ahora nos vamos al estado Apure, nos vamos a la cuenta de quien ya oficialmente es el candidato del Gran Polo Patriótico por esta entidad, Wilmer Rodríguez. Mire, hay mucha emoción
por el señor del sombrero. Mire, tiene su sombrero al estilo llanero. Y él escribe en su cuenta: Apure, yo soy tu hijo, te quiero con toda mi alma. Apure mío, muchas gracias, mi pueblo, por tanto amor, tanto cariño y tantas muestras de pasión y compromiso. Muchas gracias también a nuestro presidente Nicolás Maduro, al alto mando político de la revolución, a los partidos del Gran Pueblo Patriótico, los movimientos sociales y todas y todos por esta gran responsabilidad que me han asignado. Hoy, junto a nuestro hermano presidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Dirección Nacional del PSUV, Jorge Rodríguez, presentamos ante el pueblo de Apure oficialmente la candidatura de la revolución para la gobernación en las elecciones del año de 25 de mayo. Bueno, ahí está. Así es, y también en el Instagram de Miguel Rodríguez, el actual gobernador del estado Amazonas y candidato a la reelección, dice lo siguiente: gracias Amazonas, mi gente, mi querido pueblo. Vamos a construir juntos un gobierno del pueblo, seremos mejores avanzando, unidos, sin exclusión y sin sectarismo. Amazonas no necesita o nos necesita a todos y a todas. Sé que en el nombre de Dios vamos a superar cualquier desafío por un Amazonas fuerte y unido. Que Dios bendiga al pueblo amazonense. Destaca allí imágenes que también resaltan lo que fue el día de ayer, esa presentación formal ante el pueblo de Amazonas como candidato del Gran Pueblo Patriótico para estas elecciones del 25 de mayo. Bueno, Miguel Rodríguez, candidato y además amigo, también ahora, bueno, ratificado como candidato a la gobernación. Miren, este tema internacional sin duda es de vital importancia porque, bueno, esto está revolucionando el mundo, ¿no? Lo que está ocurriendo con el señor Donald Trump y esta política alocada arancelaria, una guerra de aranceles, es lo que va, o es lo que está ocurriendo. ¿Esto va a parar? ¿Se va a profundizar? ¿Qué va a pasar? Para ello vamos a conversar con nuestra invitada, ya la van a ver en pantalla, Elizabeth Pereira. Ella es analista internacional. Bueno, el impacto de los aranceles de Trump en la economía mundial, ¿qué está pasando? También la afectación o de qué manera repercute estos aranceles en Venezuela. Eso y más vamos a estar conversando a la vuelta con nuestra invitada, así que quédense con nosotros aquí en su programa Café en la Mañana. Recuerden visitar todas nuestras redes sociales, @Café en la Mañana, estamos transmitiendo en vivo, están ahí en Instagram, TikTok, también nuestras cuentas personales, El Caballero TV por Instagram y TikTok, y en Macaro Agurto por todas mis redes sociales. Pausa cortica, no se aparte, ya ves. Amigos, de vuelta con su programa, ya que pasa que ya empezamos a analizar el tema arancelario, porque tiene mucha tela que cortar en el tema arancelario. Pero para darle entrada a nuestra entrevista y a nuestra invitada Elizabeth Pereira, que es analista internacional, vamos a presentarles una nota que tiene o que destaca allí Portal de France 23, que precisamente habla de este tema. Vamos a presentarla de inmediato, la tenemos allí. Ahí está, fíjense, acciones de Estados Unidos se hunden a nivel más bajo desde el año 2020 y el dólar cae por guerra arancelaria. Las empresas de S&P 500 perdieron un conjunto de 2.4 billones de dólares en valor bursátil, su mayor pérdida en un día desde que la pandemia de coronavirus afectó a los mercados mundiales el 16 de marzo del año 2020. El índice compuesto Nasdaq lideró los descensos de Wall Street, terminando el día con una caída de 5.97% en su mayor caída diaria desde marzo del año 2020. Los operadores se vieron sacudidos por la severidad de un nuevo arancel básico del 10% sobre los bienes importados y algunos aranceles recíprocos llamativos sobre la docena de países que Donald Trump dijo que tenían barreras comerciales injustas. Esto por mencionarles algunas de las afectaciones que ya se empiezan a ver y a vivir en relación al tema de los aranceles, y esto nos podría dar una entrada a que le presentamos a nuestra invitada. A ver. Para que nos den entrada a nuestra entrevista, porque pareciera que hay un desespero, ¿no?, por parte del gobierno de Estados Unidos y adopta este tipo de medidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profe. No, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, efectivamente, para entrar en materia, fíjate que eso es apenas, como tú lo reiteras, una de las afectaciones, pero la afectación más importante tiene que ver con el consumidor, ¿no? Los aranceles es un instrumento que encarece el precio del bien y del producto. El arancel es como pechar, es un impuesto que se coloca sobre el producto que está ingresando al país. Muchas veces lo usamos racionalmente para proteger algún sector sensible económico al interior de nuestras economías. En este caso, desafortunadamente, no encontramos esa racionalidad. Hemos entendido claramente que las medidas tomadas por el presidente Donald Trump responden más bien a una racionalidad política que tiene que ver con unas medidas de presión y el uso de los aranceles con
fines de agresión, de presión a economías y también a sistemas políticos. Eso ha quedado debidamente claro. Y es tan así que ese gran reajuste dentro de la política arancelaria de los Estados Unidos, pues no, digamos, no hay, digamos, un hilo conductor bajo racionalidad económica que nos permita explicarlo. Vemos aranceles, por ejemplo, en el caso de Vietnam y de Bangladesh de hasta el 46%, ¿ok? Mientras que podemos ver algunos, digamos, el piso mínimo, le decimos a esto, el piso mínimo arancelario es del 10%. Pero ¿qué significa esto? A ver, en términos económicos. En términos económicos esto puede significar muchas cosas. Primero, que Estados Unidos está intentando regresar toda su estrategia de maquiladoras e reindustrializar su país. Eso pudiera ser una explicación más o menos en el ámbito racional. Pero también, digamos, tiene que ver con lo que vimos en enero, la intención de recobrar poder sobre ciertos territorios por el tema de los recursos. Tú decías, bueno, en el tema de los pingüinos en Australia, bueno, no pareciera tan ilógico cuando se ubica geográficamente ese territorio en el ámbito, digamos, geopolítico, ¿no? En el futuro eso puede traducirse en algún convenio, en algún tipo de acuerdo, en algún tipo de imposición para usar ese territorio con fines militares, con fines de extracción de recursos, etcétera, ¿no? Es una precisión que me parece sumamente importante. Son aranceles, por ejemplo, en el caso de Venezuela, del 15%, es decir, a las exportaciones que haga Venezuela a los Estados Unidos. Le pregunto para un poco explicarle a la gente que nos está escuchando de manera muy llana. ¿Eso afecta al sector público y al sector privado? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una empresa que exporte a los Estados Unidos, qué sé yo, jabón de lavar, por ejemplo, que se hace aquí en Venezuela y lo exporte a los Estados Unidos? Fíjate, eso lo que significa inmediata y automáticamente es un encarecimiento del precio de exportación en un 15%. De ese jabón. Esa es la primera incidencia. Es decir, y es un precio, y digamos, es una sobrecarga que desafortunadamente va a ser trasladada al consumidor. Y eso lo que conlleva es, por supuesto, al aumento de la inflación en los Estados Unidos, en algunos de los casos, pero también a la escasez, porque hay productos que van a dejar de ser exportados porque no se vuelven competitivos para quienes la gente deja de comprar ese claro. y resulta afectado, en el caso de Venezuela, esa persona que importa. Claro, el exportador que tiene que reubicar, relocalizar ese producto en otro mercado, en el entorno internacional. Pero esto además conlleva otras cosas. Por ejemplo, ya lo vimos en el caso de Francia y en el caso de Polonia, que ha hecho un llamado a que sus empresas que operan, que funcionan y que producen en los Estados Unidos retiren sus inversiones, ¿no? Entonces, bueno, eso también, ¿qué significa eso para nosotros? Que Estados Unidos en este momento no es un territorio seguro para invertir. Y eso es una de las consecuencias, digamos, inmediatas más importantes. Pero también está desde el punto de vista, digamos, de la macroeconomía de los Estados Unidos. Se supone que en principio la intención de todo esto, volvemos otra vez a la discusión entre lo racional y lo irracional, tenía que ver un poco con equilibrar la balanza comercial de los Estados Unidos, que era muy deficitaria. Pues eso está muy lejos de ocurrir, porque todos sabemos que para poner a operar plantas, etcétera, etcétera, pues esto toma tiempo en que puedan suplirse esta especie de sustitución de importaciones que quiere hacer, digamos, desordenadamente los Estados Unidos y de manera tan introspectiva, pues eso va a llevar su tiempo. Pero si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, reflexiones un poco más amplias en el tema económico, esto desdice bastante del libre comercio, ¿no? Nos preguntamos acá entonces dónde está el libre comercio. También nos podemos preguntar dónde está la Organización Mundial de Comercio, que no dice absolutamente nada. ¿Por qué permitir, digamos, esta alteración en los flujos del comercio internacional, sabiendo que los ingresos en los casos de las exportaciones son muy importantes para ciertas economías, especialmente para las economías pequeñas? Entonces, desestabilizar también al que exporta, pues puede resultar parte de esta gran estrategia. Algunos especialistas dicen que esto tiene que ver no solo con esta estrategia de reindustrialización de los Estados Unidos, sino que también ellos están buscando reevaluar el dólar, porque pues el dólar ha perdido bastante valor en los últimos tiempos. Pero la verdad es que, a juzgar por lo que comentaban ustedes en relación al impacto al mercado bursátil, esto está muy lejos de ocurrir, ¿no?
Profe, le pregunto también en función, fíjese, aquí usted hablaba que tenía una afectación importante para las empresas, ¿no? Que incluso ya están pidiendo que se vayan, ¿no? De Estados Unidos en el tema de la inversión, pero también tiene afectación para el pueblo estadounidense. Se hace referencia por el tema del incremento, ¿no? De los costos en los productos que ellos vayan a adquirir, y ya eso se empieza a ver reflejado, y quiero presentar un portal de últimas noticias donde así lo reflejan y donde ya los estadounidenses están haciendo un llamado a la protesta a propósito de esto. Fíjense, Hand Off se llama allí, dice: estadounidenses llaman a protesta multitudinaria contra Trump. Decenas de organizaciones civiles de Estados Unidos llamaron a protestar contra la administración de Donald Trump este sábado bajo el lema Hand Off, o es mano fuera. Se espera que más de 250.000 personas salgan a las calles de los 50 estados de la Unión. Los manifestantes se movilizarán contra el manejo de los beneficios de la seguridad social, los despidos en toda fuerza laboral federal, los ataques a las protecciones al consumidor y las políticas antimigrantes, y a los ataques a las personas transgénero. Reseña el portal. También alzarán su voz contra la participación de Elon Musk en el gobierno federal. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Aquí pareciera que se une el tema económico con el tema de la migración. Lo cierto del caso es que el gobierno y el pueblo, mejor dicho, de Estados Unidos está alzando la voz en contra de estas medidas que está adoptando el señor Donald Trump, porque tienen afectación de manera directa, ¿no?, al pueblo estadounidense. Claro, así es, comentábamos, no solamente el tema de la inflación, acá también hay pérdidas de empleo, hay pérdidas, digamos, importantes, porque pues hay que cerrar empresas, hay que cerrar, lo veíamos un poco con el llamado de Polonia y de Francia a retirar sus inversiones, pero no serán los únicos. Además, en protección, en salvaguardia de la misma competitividad de tu producto, de tu sector, desafortunadamente, en la racionalidad del neoliberalismo y en la racionalidad del capitalismo, hay que reducir personal, hay que reducir, digamos, las operaciones para volver a hacer estos productos competitivos. Cuando vemos estos impuestos son bastante altos, estamos hablando de que en el mejor de los casos significa el 10%, en otros hasta el 47%, ¿no? Sí. Y el tema, y que uno también se pregunta, ¿qué va a pasar con estas grandes empresas, por ejemplo, de la medicina, ¿no? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, con empresas ensambladoras de automóviles que vienen de Japón o que vienen de Alemania, que son muy conocidas y son importadas o exportadas a Estados Unidos? Es decir, todo eso va a incrementarse así de precio. Bueno, van a pasar dos cosas. Lo primero que está pasando ahorita en el mundo es que hay una especie de carrera por recolocar la producción, o recolocar las empresas, las fábricas donde antes probablemente operaban, ¿no? Que es un poco el caso de México, retomar todas estas plantas, etcétera, reactivarlas para mejorar el precio, la competitividad de esos productos. Eso es lo primero que va a ocurrir. Y luego hay una búsqueda también de nuevos mercados, que tampoco resulta del todo fácil, porque... bueno, China ha favorecido en el sentido de la ampliación de la colocación de sus inversiones en nuevos mercados y de sus productos en nuevos mercados, ¿no? Pero, digamos, efectivamente es un proceso que en el corto y en el mediano plazo va a significar definitivamente un cambio en los patrones del flujo del comercio mundial, ¿no? Que esperemos sea, al contrario de lo que está pensando Estados Unidos, sea mucho más favorables hacia los afectados que hacia los propios Estados Unidos. ¿Quién pierde y quién gana, profe, ante estas medidas que está adoptando el señor Donald Trump? ¿Quién pierde aquí, quién gana, viéndolo desde el punto de vista de esta nueva geopolítica mundial, este resurgimiento que tenemos allí de estas nuevas potencias? Estamos hablando de Rusia, China, Irán, Brasil, que están emergiendo, el tema de los BRICS, que juega aquí un papel muy importante. Bueno, y ese desespero que pareciera mostrarse aquí con este tema arancelario por parte de Estados Unidos, tomando en consideración que está perdiendo, usted bien lo ha dicho, también el tema del valor del dólar ha perdido mucha fuerza, bueno, y también el tema de sentirse ellos como los dueños, digamos, del mundo. Entonces, ¿quién gana y quién pierde acá? Bueno, eso está muy lejos de ocurrir, que sean los dueños del mundo. Lo muestra esta misma situación y sus prontas repercusiones, que aún no las hemos visto y no es posible analizarlas en tan corto tiempo. Pero ¿quién pierde? Fundamentalmente los Estados Unidos, porque esta estrategia, digamos, económicamente es inviable en los términos planteados por los Estados Unidos, porque debemos comprender y reiterar la fundamentación política que tiene el Día de Liberación de los Estados Unidos, basado
basados en esta gran lista de aranceles hacia más de 100 países, ¿no? ¿Y quiénes ganan? Todos aquellos que sean capaces de tener ofertas exportables atractivas y todos aquellos que sean capaces de tener condiciones favorables, armoniosas, respetuosas en sus territorios para atraer todas esas inversiones, para poder favorecer el empleo. Cambiar mercados. Claro, cómo no. Entonces, esa gran diversificación gana quienes estén dispuestos a darle apertura a toda esa reorientación, a toda esa relocalización del flujo del comercio internacional. Hay un aspecto que lo repasábamos ahorita, que tiene que ver con la imposición de estos aranceles que a países aliados, entre comillas, como Argentina. Hay una nota, vamos a revisarla, porque por ejemplo uno ve el caso de Argentina, uno ve el caso, por ejemplo, de El Salvador, con el que Estados Unidos tiene una alianza de la industrialización del sistema carcelario, del cobro de migrantes, ¿no? Esta nota, fíjense ustedes, dice que aliados de Trump advierten de graves consecuencias por su política arancelaria. La imposición de estos aranceles contra decenas de países anunciados por el presidente Donald Trump también afectan a principales aliados. En el caso del Reino Unido, los aranceles serán del 10%, para la Unión Europea del 20%, Japón 24%, Corea del Sur 25%, ¿no? Habla de esto y del duro golpe que esto representa. Creo que, por cierto, en el caso de Israel, creo que supera el 20%. Es como 25, no estoy muy seguro. 24%, 25%. ¿Qué impacto tiene esto? Eso es como también una medida, una estrategia también para poder negociar después o para tenerlo así. Bueno, te tengo agarrado por aquí para... Bueno, esa pregunta que has hecho es excelente y es fundamental en el análisis de todo este tema. Mira, parte de toda este cambio de reorientación del comercio pasa porque Estados Unidos siga, digamos, pateando la institucionalidad que rige esto y por eso se retira de la Organización Mundial de Comercio para propiciar justamente eso que estás diciendo. Ese poder, digamos, renegociar muchos acuerdos comerciales, por supuesto, de libre comercio en otras condiciones. Debe ser que la evaluación de los Estados Unidos ha dado que el libre comercio, por supuesto, con un capitalismo en crisis, necesita una redimensión, según ellos, en su perspectiva, en el siglo XXI. Pero ¿qué pasa con esa renegociación? Y por eso les comentaba que es un poco inviable, porque la configuración económica del mundo, de los países, de las economías, no es la que pretende Estados Unidos que sea. Y no lo es porque ahora mismo nosotros estamos llamados a reactivar muy rápidamente en el marco del BRICS, por ejemplo, todos los sistemas de pago y los mecanismos de pagos alternos que hagan eficiente la respuesta de nuestros países frente a esta gran guerra arancelaria. Quiero comentarles que en una breve revisión que nosotros hicimos el día de ayer, no hay precedentes desde la Segunda Guerra Mundial de un reajuste arancelario, es decir, de una guerra arancelaria usada como un instrumento de una guerra comercial mayor en la historia del comercio mundial, ¿no? Y esto es importante destacarlo, ¿no? Porque eso nos habla también de un objetivo mucho más grande de los Estados Unidos, que va más allá del hecho de que nosotros podamos estar considerando de que esto es contra la gran influencia china o la gran influencia rusa en el comercio internacional. Tiene que ver con su propia crisis, tiene que ver con el hecho de no poder solventar los 7.000 millones de dólares que tiene en deuda con al menos los chinos, ¿no? Entonces, digamos, este tablero es muchísimo más amplio en el modo de, digamos, de entenderlo. ¿A qué estamos llamados? Que sería parte de la búsqueda de esa pregunta. Bueno, no solamente es la renegociación de los acuerdos comerciales propiamente, hay que renegociar también la forma como operan los organismos internacionales, en este momento muy callados y muy silentes, insistimos, frente a la protección y frente a esos principios que supuestamente establece el comercio internacional, ¿no? No hay nada de esto que tenga que ver con comercio justo, por ejemplo, no hay nada de esto que tenga que ver con comercio equitativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por allí va la cosa. Pareciera que entonces se están desempolvando todos los estamentos de la Segunda Guerra Mundial, porque también hablamos de esta ley nefasta de más de 227 años contra la migración, bueno, y ahora este tema arancelario. Mire, profe, vamos a establecer una pausa aquí en nuestro programa Café en la Mañana. Ya hemos tocado este tema arancelario tan importante, las repercusiones que tiene a nivel mundial y cómo se le sale al paso precisamente este tema, pero a la vuelta también vamos a estar hablando de un tópico muy interesante y tiene que ver la CELAC. La CELAC tiene prevista una reunión, la cumbre de la CELAC, que va del 7, la semana que viene arranca el lunes
7 y queremos saber precisamente, y hablando de toda esta convulsión mundial que se encuentra, bueno, ¿cuál va a ser el papel o cuál es el papel que debe estar jugando actualmente la CELAC en este tema económico, también en el tema de la migración? ¿Cuáles van a ser los puntos sobre las IES que se van a tocar en esta cumbre de la CELAC que va a arrancar la semana que viene? Así que bueno, vamos a establecer una pausa, 11:47 minutos de la mañana. No se aparte, ya venimos con más de su programa Café en la Mañana. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Continuamos conversando con Elizabeth Pereira, analista internacional, y vamos a hablar en esta oportunidad del tema de la CELAC, una cumbre que va a arrancar, yo había dicho el 7, el 9 no va a ser a partir, el 9 va a ser justo la cumbre presidencial, pero bueno, días previos se empieza el tema de la reunión de los cancilleres. Sería la 9ª cumbre de la CELAC que se va a estar desarrollando en Tegucigalpa. Quisiéramos cuál es la visión que se tiene en función a esta cumbre, profe, cuál es el alcance que va a tener tomando en consideración esta convulsión mundial que se vive actualmente. Bueno, fíjate, la CELAC se va a reunir en un momento muy oportuno, pero recordemos que viene de haber suspendido esta misma reunión el 25 de enero. El 25 de enero, justamente bajo la coyuntura de el inicio de todo el tema de la ofensiva de las deportaciones ilegales de parte de los Estados Unidos, pues entonces se vio suspendida. Ahora mismo, en el anuncio que conocimos el día de ayer, se conocieron 3 temas fundamentales. Uno de ellos, por supuesto, la migración. El otro tiene que ver, digamos, con asuntos de defensa de la paz, y el otro, la integración propiamente. Fíjate que, por ejemplo, nada más en el tema de la migración, es fundamental que algún organismo regional, además del ALBA TCP, que lo vimos reunido en el Consejo Político hace exactamente una semana, pues algún otro organismo pueda levantar la voz en relación a esto. Llama mucho la atención, aunque Venezuela no es miembro de la OEA ni es parte de la OEA, que se hayan producido estas grandísimas violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos migrantes, y por supuesto ellos con su Carta Interamericana de Derechos Humanos no hayan hecho ni un solo pronunciamiento, ¿no? Esto por, digamos, poner en contrabalance lo que está ocurriendo en la región o la importancia que tiene esta cumbre de la CELAC para la región. Y bueno, la migración no solamente ha afectado a Venezuela, vimos al principio esas imágenes imborrables en el caso de Colombia, luego en el caso de Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es importante que la región pueda evaluar en consenso una postura frente a estas agresiones, porque debemos decirlo claramente, estas no solamente son, digamos, agresiones para los países, estas son agresiones directas a los ciudadanos latinoamericanos y caribeños, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de la defensa del territorio, pues como territorio de paz, esto también es un punto clave para la región, fundamentalmente para Venezuela, ¿verdad? A todas luces tiene que ver, por ejemplo, con 2 grandes asuntos. Primero, la intención de Ecuador de seguir albergando bases militares en su territorio, además considerándolo pues un gran logro en materia de seguridad y defensa. Y en segundo término, pues lo que vimos también hace una semana con el tema de la presencia estadounidense, la presencia militar agresiva de los Estados Unidos en el mar territorial pendiente por delimitar, que pues en el marco de nuestro diferendo con Guyana, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos, un poco la contextualización de estos temas, pero estoy segura de que la región también va a preocuparse por esta guerra arancelaria de la que hablamos, pues, puesto que nuestras economías son, digamos, altamente afectadas. Ya hemos visto, por cierto, pronunciamientos bilaterales, individuales, como en el caso del Chile, que el infortunio de haber declarado que, bueno, no le afecta mucho porque el arancel de ellos es el de los más bajos impuestos, es del 10%, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante con el tema de la CELAC es primero recobrar el espacio de la CELAC como un espacio de concertación y de diálogo, ¿no? Sí, pero ha sido muy tímido, porque creo que la región se ha quedado atrás. Si uno ve, por ejemplo, la reacción que ha tenido más en unidad la Unión Europea. Quizás ha sido una de las políticas de Estados Unidos, dividir América Latina, impedir la unidad. Si uno ve, hay una unidad más monolítica
en la Unión Europea, por ejemplo, frente a todos estos desafíos? Creo que la CELAC está muy consciente de eso, siendo uno de los temas que van a tratar el día 9 en la cumbre, el tema de la integración. Efectivamente, pues recuerda que la región viene de este vaivén entre, digamos, el reposicionamiento de gobiernos de derecha, unos se retiraron, unos volvieron, etcétera. Entonces creo que hay conciencia en este momento de la importancia de la integración para enfrentar estos embates altamente hegemónicos y altamente de un viso imperialista no visto en términos recientes por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y creo que ahora hay una conciencia también renovada de la utilización de ese espacio, no solamente para ponernos de acuerdo, sino para ponernos de acuerdo para la acción, que es un poco lo que dices. Bueno, muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado. Elizabeth Pereira, analista internacional, sin duda alguna tópicos interesantísimos que tienen que ver con la política internacional, de qué manera se sigue moviendo ese ajedrez, y la CELAC en esta oportunidad juega un papel fundamental, como usted bien lo ha dicho, profe, en el tema de la unidad, en el tema de tomar acciones concretas y de avanzar, de actuar, no solamente quedarse en un papel y, como decía el presidente Hugo Chávez, de cumbre en cumbre, de abismo en abismo, no, bueno, tomar acciones y avanzar. Mire, señor Caballero, tenemos, antes de despedirnos, porque nos llama muchísimo la atención que no solamente el tema del presidente o del gobierno de Donald Trump se fija o está pendiente del tema económico, del tema de la migración, sino también va más allá, señor Caballero. Vamos a ver, vamos a revisar ahí. Fíjense ustedes esta publicación que pudiera parecer pintoresca, pero bueno, también un trasfondo bastante político, un tinte muy político. Claro, fíjense, dice Estados Unidos, fíjense esto, presten mucha atención. Estados Unidos prohíbe a sus diplomáticos en China tener sexo con chinos. Fíjense esto, el gobierno de Estados Unidos prohibió a los diplomáticos estadounidenses, a sus familias y contratistas con autorizaciones de seguridad en China tener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos del país asiático. Así lo informó AP. La única excepción se hizo para el personal que ya mantenía una relación antes de la prohibición y puede solicitar excepciones. Bueno, ahí se la dejamos, miren, para que ustedes vean a dónde llegan los niveles, ¿no?, de este gobierno del señor Donald Trump. O sea, cómo se sigue, o sea, qué nivel, ¿no? Bueno, parece que vamos a pasar de la rusofobia a la chinofobia. Bueno, pareciera. Mira, nos despedimos, 11:56, agradecidos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado. La cita el lunes, 11 en punto de la mañana, otra entrega más de su programa Café en la Mañana, siempre con una sonrisa. El que obra bien, le va bien. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Gracias.